Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con el capítulo de conceptos jurídicos fundamentales. Ahí estábamos, ¿se recuerdan? Recuerden que al final esta materia es como una introducción al derecho. Yo siempre se los recuerdo para que se ubiquen de nuevo. Luego, entonces, hemos visto esa naturaleza histórica del derecho. Esa fue la primera parte del curso, ¿no? La naturaleza histórica, la naturaleza social, después cómo el derecho regula conductas, cuáles son sus características fundamentales, la coacción, la obligatoriedad, la heteronomía, eh, que está implantado por una autoridad, eh, la coacción, que es la violencia física, la impositividad, ¿se acuerdan del lenguaje? El lenguaje es impositivo siempre, que prescribe cosas, que nos obligan a hacer cosas o nos obligan si incumplimos una norma, ¿no? Ahí viene la coacción. Y después estuvimos viendo también el concepto de validez del derecho, el concepto de eficacia, todo eso salió en el examen, validez, eficacia, cómo las normas son válidas en cuanto a que tengan legitimidad, pero también son válidas porque pasan por un proceso formal y son eficaces cuando se cumplen y o se respetan, no solamente es porque se apliquen, ¿no? No solamente es que alguien comete un delito y se aplique la norma, sino también es eficaz porque la gente lo respeta. Y después vimos toda esta cosa de que los sistemas jurídicos no solamente tienen que ser los del Estado, sino que ese derecho que describimos previamente también lo puedes ver en las comunidades indígenas, por ejemplo. Y es otro sistema jurídico, otro sistema normativo. O puedes haberlo a nivel internacional, ¿no? A nivel de comercio internacional, sin ver un Estado específico ni una comunidad, sino toda la comunidad internacional. O puede verse incluso el tema del pluralismo jurídico, no sé si lo llegamos a comentar, en una sociedad, pero ya el conservador, ¿no? En una sociedad donde, en un grupo social específicamente, en un espacio donde rijan grupos paramilitares, narcotráfico también, que dominen y te impongan una serie de normas que se convierten en derechos de pronto. Ah, esas no son legítimas, las conservadoras, ¿no? Lo dijimos. Y, y después vimos no son legítimas. Y después vimos, después de terminar todo eso, empezamos a ver ya el derecho, ya más estas características técnicas del derecho, ¿no? Y para eso hemos visto las fuentes del derecho, pero en fuentes del derecho hemos visto muchas cosas. No hemos visto solo las fuentes en sí, sino todos los tipos de fuentes, reales, históricas y formales, y dentro de las formales las directas e indirectas. Y dentro de las directas y las indirectas, sí vimos mucho que tienen que ver con el Estado-nación, ¿no? Con México, por ejemplo. Pero ahí vimos, uno, la ley como producto, todos esos conceptos, el concepto de el procedimiento legislativo y la ley como producto, ¿no? El procedimiento legislativo es el proceso de la fuente y la ley es el producto de esa fuente. Y vimos los tipos de leyes que hay, ¿no? A nivel de México. Hay muchos detalles en la segunda parte del curso. Vimos cómo es ese procedimiento legislativo, los tipos de leyes que hay a nivel federal, estatal, la Constitución. Y de ahí también, la otra fuente son los tratados internacionales de derechos humanos, que también es es una ley más al final, aunque sea un tratado internacional y tenga una forma específica de aprobarse de manera diferente al procedimiento legislativo. Vimos esos tratados internacionales, vimos el procedimiento, se los expliqué de manera general, que es por el artículo 133 y el 1 constitucional. Este texto, recuerden, este manual que ustedes están leyendo, como es una versión 2010, el que le subí, tengo que buscar, yo no he visto si hay una actualizada. Recuerden que justamente no trae la reforma de derechos humanos, pero yo se las he ido explicando en clases. En todas las clases les he explicado esta distinción. Entonces, como también los tratados internacionales son fuentes formales directas, como las costumbres son fuentes formales directas, de eso hablamos, y la costumbre del derecho civil, no del derecho penal mexicano, y las normas jurídicas individualizadas, es decir, las sentencias, los contratos, las resoluciones administrativas y todo eso tiene que también explicarse en México, todo eso está explicado en un segundo capítulo en México. Y después vimos las fuentes indirectas,
qué son los principios generales de, qué son la jurisprudencia con los precedentes, y también cómo es el procedimiento mexicano, que les puse el video, lo tienen que ver, la, mm, los principios generales del derecho y la doctrina. ¿Ven todo lo que hemos visto? Ahora, fíjense, cuando vimos el tema de la ley, vimos los tipos de leyes, sus características, todo eso hay que sabérselo también. Porque ahí lo que pasa es que en fuentes formales directas nos metimos a ver características mucho más profundas del derecho también, ¿no? Entonces ahora estamos en conceptos jurídicos fundamentales. Recuerden que al final toda esa legislación se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo evidentemente refieren conceptos, muchos conceptos varios, ya se lo vimos la clase pasada, incluso algunos específicos por ramas del derecho, pero hay una serie de conceptos que sí son los fundamentales, los que están en todo el tiempo, que uno está como mirando dónde están esos conceptos, ¿no? O mirando, o cada vez que tú vas a ver una relación jurídica, recuerden que el derecho emana de las relaciones sociales, pero que son jurídicas, las que les interesa el derecho mismo, no todas las relaciones sociales. Las relaciones sociales de afectividad, tal derecho no le interesan, y hay relaciones, y las relaciones jurídicas son las que realmente están ya reguladas por el derecho, ¿no? A ver, para que eso se entienda, porque a veces yo digo esto de manera muy rápida y no sé si lo entienden. Una cosa es que Ignacio y yo tengamos un diálogo, una relación social, o mi relación con todos ustedes, que es una relación social de profesores estudiantes, ¿no? Y que nos conocemos, no nos hemos conocido físicamente algunos, bueno, con ninguno, no nos hemos conocido nunca físicamente, ¿verdad? Físicamente no nos hemos visto. Bueno, tenemos una relación social virtual, disculpen, qué terrible. Em, eh, pero tenemos esa relación, pero la relación jurídica que podemos tener entre nosotros, por ejemplo, háganse la idea, olvídense la relación profesor-alumno como jurídica, vamos a decir que todo eso es social. Sí les puedo sacar algunas jurídicas, sí puede haber algunas, pero no, vamos a dejarlo así para no enrollarnos, ¿no? Hay una relación social. ¿Qué le interesa al derecho en esta relación? No mucho, bueno, que le interesa que yo cumpla mis obligaciones como profesor. Yo tengo una relación jurídica con mi centro laboral y yo tengo obligaciones, derechos y obligaciones, y yo tengo que cumplir mis obligaciones. Si no las cumplo, pero no es con ustedes, en este caso es laboral, ¿sí se entiende? Claro, me siento éticamente atada con ustedes, éticamente, pero la ética no es jurídica, ¿sí se entiende? Y si yo no cumplo mis clases, mi atención, asesorías, etcétera, etcétera, que por cierto, nunca han pedido asesoría, pero yo les doy asesorías a partir de la 1, 2 de la tarde siempre, lunes y miércoles, he estado ahí dispuesta en el Zoom cada vez que se puede. Siempre y cuando me avisen, yo me conecto. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuál es la relación jurídica? Bueno, pues entre nosotros es una relación social. ¿Cuándo se vuelve jurídica? Bueno, supongo que entre nosotros hagamos algunos nosotros una acción de préstamo o de donación, ¿no? Ahí empieza una relación jurídica, ¿no? Que tenemos a lo mejor que no solo firmar un documento, sino dar un bien, ese tipo de cosas. Y que tú no puedes decir, no, esta persona por ejemplo, un préstamo de un libro. Eso, aunque ustedes no lo crean, ustedes dicen, pero ¿cómo eso va a ser una relación jurídica? Claro, yo te presto, Ignacio, 10 libros para un trabajo y después te pido, a Ignacio le pido que me los devuelva. Ignacio no me los quiere devolver. Y yo le reclamo. Cuando hay conflicto es cuando surge la relación jurídica. Ahí es cuando empieza a moverse el derecho, ¿no? No es que yo te los presté, no, usted me los regaló, no, yo te los presté. No, usted no me prestó nada, no, sí te los presté. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces puede uno irse a un conflicto. Estoy poniendo un caso muy X, que no sucederá y no hay ningún problema. Si estuviéramos en físico, si les hiciera falta libros, se los hubiera dicho. En mi currículo siempre tengo muchos libros
y se los presto muchísimo a los estudiantes, porque, y siempre me los devuelven, jamás he tenido ese problema. Se me acaba de ocurrir, no sé, porque dije, ¿qué otra cosa puede ser? Pues un contrato de préstamo, ¿no? Una cosa así. Entonces, no todo en el derecho no todo lo que hay en la vida es derecho, no todo relación social es jurídica, pero lo que es importante para el derecho, lo que le implica relaciones jurídicas, sí se regulan. Esas, luego entonces, en ese sentido, esas específicamente, son las que tenemos que tener muy claras cuando vamos a ver ahora toda la licenciatura, ¿no? Entonces, por eso es importante saber estos conceptos. ¿Qué es una persona jurídica? ¿Qué es la capacidad jurídica? ¿Cuál más? La ¿Qué es? persona moral, maestra. ¿Qué es la persona Eso moral está, jurídica? bueno, ¿qué cosa es persona? Vamos a decirlo así, ¿qué cosa es persona? Es que para mí persona jurídica después implica la clasificación, pero tienen razón. ¿Qué cosa es persona? ¿Qué es capacidad jurídica? ¿Qué es derecho subjetivo? ¿Qué es deber jurídico? ¿Qué es delito? ¿Qué es sanción? Todos esos son elementos que son importantes para nosotros empezar a ver la licenciatura. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del concepto de persona y nos quedamos en el punto de que, bueno, que había dos tipos de personas. No voy a hablar de nuevo del concepto de persona desde el punto de vista histórico, ya eso lo vimos, de dónde viene. Lo que me interesa ahora es la clasificación. Ahora sí, Martín, ¿cuál es la clasificación de las personas? Hay sujetos biológicos, eso lo sabemos, pero ya para el derecho, ¿cuáles son las dos clasificaciones? ¿Quién me dice? A ver, Martín. Persona Ah, jurídica, ajá, persona moral. muy, Y bueno, cada una de ellas tenemos ciertas definiciones. Según el autor, dice que una persona jurídica se convierte en jurídica cuando tiene deberes y obligaciones, o derechos y obligaciones. En el caso de la persona moral, es un ente colectivo jurídico con derechos y obligaciones, pero colectivo. a ver, voy a cambiar un momentico el internet, porque no sé si se estaba escuchando bien. Yo A ver, ¿se escucha bien ahora? sí, bueno, yo sí lo escucho bien, no sé mis Bueno, Sí, compañeros. doctora. Yo sí la bueno, escucho bien. bien, Sí. perfecto. Entonces, ok, muy bien lo que dijo Martín. Hay personas físicas que son sujetos de derechos y obligaciones. Esto es muy importante. De derechos y obligaciones hay las que son individuales, que sería la persona física. También en algunos países se llama persona natural, no solo física, natural, natural de naturaleza, el ser humano, porque existe en la naturaleza, que somos nosotros, nosotras, y la persona esta que se llama moral o persona jurídica, que es un ente regularmente colectivo. A ver, yo voy a explicar acá. Acá hay dos posiciones y esto es importante también conocerlo. Está la posición de que esto es un ente ficticio, la persona colectiva, que, que, que es un ente ficticio, que es la posición esta de Kelsen, la posición de, de, Carlos Niño, ¿no, maestra? de Carlos Niños también dice que es bueno, también dice que es algo ficticio, pero también dice que es algo de lógico, que se tuvo que crear exacto. por una lógica. Sí, pero Kelsen es el que primero plantea al revés. Déjeme tocar primero Kelsen y Savigny plantean que la persona jurídica, ese ente colectivo, a ver, la persona individual somos todos y todas nosotros, ¿no? Nosotros somos las personas físicas, personas naturales. ¿Y qué somos? Sujetos de derechos y obligaciones. Eso no hay duda, ¿verdad? Sí lo tienen claro, ¿verdad? La persona física, la persona natural. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, a Sí. mí sí. Bueno, vamos a si alguien tiene duda, levante la mano, me pregunta o vamos a la colectiva, que es la que genera más problemas. Porque justo estas posiciones teóricas generan problemas. Ahorita voy a explicar por qué.
La persona colectiva o persona moral o persona jurídica, a mí me gusta llamarle persona jurídica, a mí me gusta llamarle persona jurídica en general, como me parece, el término moral mm, me parece un término un poquito distorsionado, pero está bien, una vez que se entienda, pero eso soy yo que me gusta, que hago filosofía del derecho. Me gusta más darle el atributo de persona jurídica y sí creo que es hasta cierto punto una ficción. Si es una ficción porque no existe en tanto que se le está dando atributos jurídicos per se desde algún espacio. Eh, pero no es una ficción como una sumatoria de individuos. En eso es lo que no estoy de acuerdo con Kelsen y con Savigny. Dice, la persona jurídica no es sino la regulación jurídica de varios individuos, la persona física es la regulación jurídica de la conducta de uno y del mismo individuo. Entonces ellos dicen, no, bueno, es que esos varios individuos se reúnen y constituyen una ficción jurídica. Es verdad que es una ficción porque tú dices, la empresa, no sé, Telmex como tal, Telmex, o Telcel, e incluso Pemex, que también es una empresa, ¿no? O una asociación, ¿no? La Fundación Cultural, no sé, Jaime Sabines, ¿no? Por hacer una fundación, Jaime Sabines, AC, que sea una C, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una asociación civil, puede ser una sociedad anónima porque tenga fines de lucro. Bueno, si es fundación no puede ser sociedades fines de lucro. Las fundaciones regularmente no son de fines de lucro. Todo ese tipo de personas jurídicas que son entes civiles, empresariales, con objetivos culturales, con objetivos de divulgación científica. Hay muchísimas figuras en el mundo real. Sí son ficciones, estoy de acuerdo que son ficciones, pero no es porque sean una suma de individuos, sino yo estoy de acuerdo con la segunda definición que es la de Herbert Hart a ver, es niño, es que hay un autor que se llama Nuño y como esto está escaneado, no, es Carlos Santiago Nino. Tiene puesto niño, pero es Carlos Santiago Nino, es un argentino, es filósofo del derecho. Yo sí estoy de acuerdo en que es una construcción lógica. Es que en la vida de los seres humanos, como seres sociales que somos, como personas naturales, pero también como seres sociales que somos, es lógico que nos agrupemos y conformemos espacios de interacción social, económica, cultural, científica, para mí, por miles de razones. ¿Entienden? Entonces, cuando tú te asocias y haces transacciones en el mundo, transacciones que no tienen que ser económicas, pueden ser relaciones sociales que se convierten en jurídicas, necesitas tener una representación. Y no puede ser que todos nosotros que somos acá 24 personas, le digamos, no, Ignacio, tú eres el responsable de todo y tú te encargas de todo. Ignacio, por ejemplo, sería el responsable económico, el responsable de lo jurídico, no por las acciones, sino responsable, estoy hablando de que, por ejemplo, si entre nosotros hacemos transacciones económicas como persona jurídica y hay algo mal y no se contabiliza bien y no se pagan los impuestos, entonces el responsable es Ignacio. No, el problema es que la persona jurídica es la responsable y después esto se delimita los grupos de personas naturales que somos parte de la persona jurídica. Y esto es importantísimo en el ámbito del derecho. Por eso es una construcción lógica que es muy relevante y que no es menor porque implica la responsabilidad en lo jurídico, en lo civil, en lo penal, en lo mercantil, en lo comercial o éticamente también, no solamente jurídicamente, éticamente, ¿no? Si tú eres una fundación que te dedicas hoy a decir que las vacunas no sirven, por ejemplo, que no te vacunes, yo respeto mucho ese criterio desde el punto de vista religioso a las personas que no se quieren vacunar, pero hoy por hoy, si seguimos con pandemia, es producto de eso, porque hay gente que no se quiere vacunar, no en México, en el mundo. ¿Serio? Es que es eso, va por ahí. Y tiene que ver con una concepción contra la ciencia. Está más que demostrado que mientras más se vacunen, más baja la pandemia. Si no se vacunan, pues sube la pandemia. Entonces, y sube y sube y vuelve a subir, ya en menores tonos, pero es verdad. Entonces, se imagina una fundación, una C, propagandizando esto, ¿no?
no, no se vacunen. Bueno, tú no, se le puede hacer una responsabilidad penal, ¿eh? Porque está, puede constituirse un delito contra la salud en algún momento. Sí, fíjense hasta dónde podemos llegar. Pero tú no puedes, a ver, porque yo sea miembro de esa fundación, pero yo misma no he hecho ninguna acción para que esto ocurra, no me pueden pedir responsabilidad penal a mí. No sé si me entienden. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas ficciones en el derecho son muy relevantes, pero la consecuencia no es que ustedes se aprendan ahora todos como son. Ustedes van a aprender eso en todas las clases, cuando venga ahora civil, después penal, después mercantil, comercial, van a aprender quiénes son esas personas jurídicas. Incluso en administrativo, en constitucional van a ver la estructura del Estado, todos son personas jurídicas. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, si el ejecutivo firma, hace una adquisición de una serie de bienes, autos o no sé, de un inmueble para sus funciones, no es el ejecutivo en abstracto, ni es el presidente, es el presidente de la República, la figura presidencial, con todo su staff asumiendo una obligación de algo. Y por ahí para allá siguen las obligaciones. Entonces tú como funcionario público vas a ver que tienes también otros derechos, otras obligaciones, otras responsabilidades, otro tipo de delitos diferentes al de nosotros como personas naturales. Pero todos son personas, todos van siendo personas jurídicas con diferentes atributos, sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de comprar, por ejemplo, las vacunas. Y si compra vacunas que están, o si las compra y en el proceso COFEPRIS, por ejemplo, no lo autoriza y se demora tanto que se vencen, pues es un dinero perdido, eso es responsabilidad de esas personas jurídicas, de ese COFEPRIS, pero después eso recae después al final en una persona que tenía la función de funcionario público. Pero lo que no quiero es que se me enrolle, lo que quiero es que entiendan que es necesaria esa construcción, por eso es lógico. Es necesaria. No podemos andar todos, Ignacio, Milay, Melanie, Alexander, Lisbeth, todos en la vida como personas naturales. El mundo se fue construyendo en la medida en que fueron agrupándose las personas, unas alrededor de las instituciones estatales y después y alrededor de instituciones empresariales, de movilidad de las relaciones sociales. Entonces son necesarias. Entonces, lo que quiero es que vean por qué es importante el concepto. No, yo se los puedo dar y decirle, bueno, ya lo entendieron, chao, nos vamos. No, 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 no. La idea es que entiendan que hay personas jurídicas todo el tiempo, que las hay en todos los estratos, que mientras más se complejiza la vida, más personas jurídicas hay, que están desde el Estado hasta la última asociación colectiva que hagamos hasta 2 personas, ¿no? Cualquier tipo de asociación colectiva que registremos jurídicamente, claro está. Por ejemplo, nosotros 24 ahora nos autodenominamos la colectiva de los 24. Pues eso no es una persona jurídica. Los colectivos son colectivos, asociaciones que podemos tener entre nosotros para hacer cosas con un fin común, pero no tienen un registro jurídico. Y eso ahorita después lo vamos a ver. ¿Está bien? La persona jurídica es la que tiene un registro jurídico, la que se reconoce o se reconoce en alguna legislación o tiene un registro jurídico. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si somos una colectiva o un colectivo, ¿tenemos un registro jurídico? Si ahora nos empezamos a reunir en enero para hacer actividades culturales ahí en el plantel Coatepec, nosotros somos un colectivo, el colectivo de las 24. ¿Tenemos un registro jurídico? ¿Somos personas jurídicas? A ver, no, porque para ser persona jurídica tienes que tener varios estatus. Ahí viene el tema de la personalidad jurídica. Puede ser o que el Estado lo defina como tal en su legislación, el Estado está definido en la legislación, en las leyes, o porque tú te constituyes ante determinados registros jurídicos y te suscribes en ellos como persona jurídica. Y eso también es importante, porque la gente cree, la gente cuando dice, no, que ustedes son, eh, eh, el colectivo tal tiene personalidad jurídica. No, no tenemos personalidad jurídica. Sí somos un colectivo porque somos un grupo de personas que estamos reunidas para algo.
pero no tenemos una personalidad jurídica. No es lo mismo, ¿eh? ¿Sí van entendiendo? ¿Van comprendiendo? ¿Van conmigo? Ah, ustedes son una asociación civil que se llama eh, Promoción Cultural y Científica, AC, y se registraron ante las asociaciones civiles y tienen patrimonio propio y tienen un acta de constitución. Ah, ahí sí ya constituyeron una personalidad jurídica. ¿Está bien? Esto es importantísimo porque si no, nos perdemos. Ahorita vamos a seguir ahondando en esto. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente lo que pensamos es que las personas jurídicas son siempre las empresas y hasta ahí nos quedamos. No. El Estado, todas sus empresas, por ejemplo, el sistema Pemex es una persona jurídica, pero todas las entidades estatales, ¿no? Desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos tienen personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque la necesitan para hacer transacciones y hacerse responsables. Derechos y obligaciones. Responsables. ¿De qué? Pues tienen que comprar cosas. Tú no compras cosas en una entidad estatal como Milay, lo compras como funcionario de una entidad. Por ejemplo, compra-venta de inmuebles o de enseres para trabajar, papelería, muchísimas cosas. Entonces adquieres personalidad jurídica, no Ignacio, sino como entidad, y entonces haces transacciones comerciales o sencillamente convenios para hacer convenios de colaboración, lo que fuere. Todo lo que puedas hacer en tu trabajo que tenga una relevancia jurídica y lo tengas que poner por escrito, etcétera, etcétera. Tienes que tener personalidad jurídica. El Estado, las empresas, todo tipo de entidad cultural, asociación que se registre jurídicamente. Y por último, en ese sentido, por ejemplo, los sindicatos. Es que estoy poniendo los ejemplos, estoy profundizando porque el autor no profundiza en los ejemplos. Por ejemplo, los sindicatos también son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se tienen que registrar ante todo el sistema laboral y tienen derechos y obligaciones y pueden hacer cosas. Por eso pueden manejar patrimonio, una cuenta bancaria, pero es del sindicato. No es de ninguna persona, ningún trabajador, es del sindicato. Aunque eso se encarne en trabajador. Por eso digo que yo estoy de acuerdo con el concepto de que es una construcción lógica. Y por último, otro tipo, por ejemplo, de personas jurídicas en México muy importante, que tienen también, son sujetos de derechos y obligaciones y se los da la ley, por ejemplo, no solo las entidades estatales, sino la sociedad de bienes comunales en materia agraria y las sociedades ejidales, los ejidos en materia agraria. Todos son personas jurídicas. De hecho, esas son personas jurídicas colectivas, igual que el sindicato. Bueno, todas se les llama colectivas, pero para mí esas tienen atributos especiales de derechos colectivos en materia de derecho. Y por último, los pueblos indígenas también. Son personas jurídicas y son personas jurídicas, estas últimas tres, los bienes comunales, ejidos y pueblos indígenas, son personas jurídicas colectivas que tienen derechos propios desde el punto de vista colectivo por su característica como persona jurídica. Y eso tú dices, bueno, ¿y dónde yo sé cuáles son sus derechos o quién los reconoce? Bueno, el convenio 169 de la OIT a pueblos indígenas y artículo 1 constitucional. Todas las leyes que tienen que ver con lo agrario tendrían que revisar, y ahí están estos sujetos agrarios que a la vez están regulados como sujetos agrarios que tienen sus propios derechos y obligaciones. Entonces, cuando vienes a ver, la gama es amplísima, y cuando vienes a ver, ese concepto de persona jurídica te está atravesando por todos lados: constitucional, administrativo. Estoy hablando de las colectivas, ¿no? De las que son jurídicas, de las que son llamadas morales. Todas las entidades estatales, todo el sistema empresarial, todo, todo. Y también en materia agraria, estos dos sujetos para México. También las cooperativas, si haces una cooperativa, es un estatus que no sí tiene un estatus económico, pero es un estatus específico que puede estar vinculado a lo agrario o a servicios, depende. Habría que revisar la ley de cooperativas de México, cuáles son las que reconoce, ¿no? Son estatus específicos que no es una empresa ni es una sede, son todas diferentes. Una asociación civil es una cosa, una sociedad de responsabilidad limitada es otra cosa, una sociedad anónima es otra cosa. Eso son características que tienen que ver con el sistema empresarial. ¿Está bien?
Mientras que las cooperativas son entes económicos, pero pueden ser culturales, de servicio, es una forma de organización para hacer algo. Y los bienes ejidales, los bienes comunales y las sociedades ejidales, que son diferentes los dos, son agrarios en México. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto ahora, hasta ahora? ¿Se entiende? Persona física y persona jurídica y todas las que hay en México. ¿Sí? Sí, Y, y que el Profesora. concepto, y que si bien se convierten en una ficción, es una ficción. ¿Por qué es una ficción? Porque porque al final es un conjunto de personas reunidas para algo, con un fin, de agruparse, de reunirse, de asociarse, en eso estamos de acuerdo. Pero lo importante aquí es que todo lo que hacen no siempre es económico, el autor solo pone ejemplos económicos. Y ahí es donde yo digo, hay que tener cuidado, porque también puede ser un pueblo indígena, y un pueblo indígena, por ejemplo, se reúne en asamblea para determinar sus autoridades, para ver sus transacciones, por favor, los micrófonos. Los micrófonos. Entonces, lo que va a ocurrir es que sencillamente no es solamente un sentido patrimonial, económico, empresarial, no, ni compraventa, no. Hay muchas otras cosas que pueden hacer personas jurídicas colectivas que no tienen que ver con esto. Por ejemplo, la sociedad, una sociedad ejidal de campesinos, ¿no? Evidentemente, son sujetos agrarios, o de bienes comunales, también se reúnen y toman decisiones sobre sus producciones, sobre la tierra, sobre, por ejemplo, si se va a hacer, si les piden a lo mejor un pedazo de tierra para hacer determinada actividad allí que ellos no tienen prevista, les tienen que consultar, si van a enajenar, ahí ustedes dicen, "No, pero eso es patrimonial", está bien, pero también se reúnen para ver sus producciones, qué van a hacer, cómo se van, y también se reúnen para sus fiestas, para hacer igual que las comunidades indígenas, los famosos tequios, que es, nos reunimos, hacemos limpieza, el pueblo se reúne, determina en qué fechas se hacen las limpiezas, quiénes van a tener qué responsabilidades, y después de las limpiezas regularmente se hacen fiestas. Pero eso se hace anualmente. Eso en una sociedad ejidal y en una sociedad de bienes comunales ustedes lo encuentran. A lo mejor no todo está regulado, pero sí lo hacen. Y en un pueblo indígena es muy constante esto. Anual. Todas las sociedades de limpieza, de tequio, de trabajo comunitario. Son como trabajos comunitarios que hacen. Entonces, y es un trabajo que no siempre es producción económica, ¿sí se entiende? Y después se hacen fiestas, los pueblos se reúnen, hacen toda una organización para hacer sus fiestas a lo mejor están vinculadas a patronos, a cuestiones patronales, de religiosos, pero a lo mejor no, a lo mejor está relacionado a otras fechas. Y también se reúnen para tomar decisiones políticas, muchas, y decir, no, no queremos que entre aquí nadie desde el punto de vista empresarial, y nos reunimos y tomamos decisiones y se reúnen también y se enfrentan y arman sus acciones políticas. Eso lo van a encontrar mucho en sociedades que son agrarias en México y sociedades de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mucha disputa de los recursos naturales, entonces hay mucha organización política. Y eso también es parte de sus derechos y obligaciones y de su desenvolvimiento como persona jurídica. La comunidad indígena, si algo tiene, es autonomía, y la autonomía y la libre determinación, ¿para qué funcionan? Justamente para esto, para organizarse políticamente, económicamente, jurídicamente y culturalmente, y definir todas sus líneas políticas, jurídicas, económicas, sociales, culturales, etc. ¿Está bien? Entonces, no pensemos que solamente es empresarial. ¿Está bien? Ni matrimonial. Vale, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Nada? Seguimos. Bueno.
hay un punto importante que las personas jurídicas morales, o las personas jurídicas en sí, como sujetos de derechos y obligaciones, tienen representantes. Y eso también es verdad, es un hecho. Cuando por ejemplo la comunidad indígena presenta una demanda porque le han violado algunos derechos, eh, firman los representantes como comunidad. Cuando una sociedad anónima también hace esto, hace una demanda, firman los representantes. Eso es importante, la figura de representación es porque es lógico, desde el punto de también tiene lógica y es simplificar las cosas. Eso no quiere decir que si Ignacio Alarcón es nuestro representante, él va a tener la responsabilidad de todo, no. Él tiene la responsabilidad depende de cómo esté definido en el sujeto, persona jurídica, el representante tendrá algunas responsabilidades o no, y los demás tenemos otras, ¿está bien? Eso es importante también. Eso se llama representación. Bueno, y la representación es una figura también antiquísima, viene de Roma y viene como al que tú le delegas voluntad, ¿no? Le delegas tu voluntad como él representa la voluntad de esa persona jurídica, la cual tendrá sus mecanismos para decidir qué es lo que se debe hacer. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿alguna duda de esto? No, profesora. Bueno, entonces vamos a la segunda clasificación. A ver, ¿quién me dice qué cosa es la capacidad jurídica y cuáles son los dos tipos de capacidad jurídica y cómo son? ¿Quién quiere participar? Levanta la mano. Por ahí no sé si Delfina, que estaba participando, quería participar hace un rato y no, ya no le di la palabra, se la di a Martín. Otra persona que ya no haya participado, ya Martín participó. ¿Qué cosa es la capacidad jurídica y cuáles son sus clasificaciones? ¿Nadie sabe? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, la lectura nos dice que es como esta actitud que tiene la persona o el sujeto Ujú. de derechos y obligaciones y se divide en goce y de ejercicio. Bueno, ¿Y qué quiere decir esto? A ver. La actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso? A ver, Delfina, muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿No han leído? Está muy sencillo, ¿eh? Si no participan es porque no han leído, no por otra cosa. A ver, Juan Navarrete, ¿me puedes decir? Juan Navarrete. También apunto si no responden, voy a estar preguntando, son cosas que si no responden pues no están en clases. Eduardo Rojas. Eduardo Rojas. Bueno. Luis Escalona. Sí leí, Ana, lo que pusiste. Ahora lo voy a leer. Luis Escalona. La pregunta, Martín, es, ¿qué quiere decir capacidad de goce y de ejercicio en capacidad jurídica? A ver, Ana, tú lo que estás diciendo y comentando es la actitud de asumir derechos y obligaciones. Sí, eso ya lo dijo Delfina.
Yo estoy hablando de la capacidad de goce y ejercicio. ¿Qué quiere decir esa actitud en capacidad de goce y ejercicio? Alexander Hernández. Sí, profesora, creo que la capacidad de goce y ejercicio de una persona es cuando adquiere derechos y obligaciones, tanto para asumirlos como para hacerse responsable de ellos. Pero las dos es lo mismo. No, bueno, en mi punto de vista creo que la capacidad de goce es cuando una persona adquiere el derecho, y la de ejercicio, no sé, creo que es la de contraer las obligaciones, ¿no? ¿O estoy mal? No, no estás bien, no estás bien, estás mal, sí. Eh, a ver, Ok, gracias. Luz, estoy leyendo lo que dice Ana. Sí, profesora. Pues la capacidad de ejercicio se obtiene cuando se obtiene la mayoría de edad. Y la capacidad de goce, nada más es cuando se tienen los derechos. Por ejemplo, desde que se concibe como que tienes vida, a partir, por ejemplo, de las 12 semanas, ya se tienen derechos y se tiene capacidad de goce. Y la de ejercicio, ¿no? El ejercicio se obtiene con las obligaciones que se tienen al cumplir la mayoría de edad. A ver, por otro lado, a ver, Luz, está bien hasta cierto punto, porque la de goce no siempre es mayoría de edad. La de ejercicio, disculpa, no siempre es mayoría de edad. Hay diferentes aspectos ahí. Por ejemplo, una persona con discapacidad mental, ¿sí? Y tiene mayoría de edad, ¿sí me entiendes? Bueno, a ver, vamos a poner ejemplo, pero está muy bien. A ver, aquí dijo Ana, es con respecto a la ejercicio es idoneidad también. Una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones tiene que tener idoneidad. Igual Marco Antonio me lo pone acá, es idoneidad de una persona para ejercer su personalidad jurídica. En este caso su capacidad jurídica, Marco, su capacidad jurídica. Dice Yani, capacidad se adquiere cuando nacemos, esa es la de goce, la de goce. Aunque realmente Luz lo dijo bien, a las 12 semanas ese nacituro, no nacido, no nacido, ya puede tener una capacidad de goce. Por supuesto, por ejemplo, ¿por qué se dice que se puede hacer el aborto hasta las 12 semanas? Porque ya después de las 12 semanas se considera que tiene capacidad de goce en materia de derecho, que es un nacituro, un feto ya formado. Y por ejemplo, ese nacituro, nacituro se le llama así porque no ha nacido. Por ejemplo, hay quien le puede dejar una herencia, ¿no? Y ya le estás dando incluso un derecho que va a adquirir una vez que nazca y que, y que quien le dejó la herencia muera también. Pero háganse la idea que hay un bebé que está en la panza de una persona que tiene una abuela que tiene un cáncer terminal, se va a morir y le deja su herencia a esa personita que viene a nacer allí. Eso puede suceder jurídicamente. Entonces, ahí está. Por eso lo dijo muy bien Luz, a partir de las 12 semanas. Hay una serie de derechos, no todos. Al final el derecho, si tienes vida, derecho a la vida, porque se supone que está prohibido el aborto siempre y cuando no hay otra situación, ¿no? Si abortas naturalmente después de las 12 semanas o si sencillamente hay una complicación de malformación genética y todo eso. Las malformaciones, por ejemplo, genéticas, se descubren a los 6 meses, se pueden descubrir a los 6 meses y puedes abortar. Entonces, hay una serie de elementos. Estoy hablando un poquito, este ejemplo que puso Luz de las 12 semanas, ¿no? Todo eso es capacidad de goce, estoy de acuerdo. No solamente es cuando nacemos, Yani. Cuando nacemos, ya ahí se materializa ese derecho a la vida y entonces a la integridad física, personal, psicológica. Por ejemplo, ¿cómo tú mides la integridad psicológica si un bebé está dentro de la panza? No se puede medir. Bueno, quizás tú puedes decir que afectas al bebé, si afectas a la madre,
físicamente. Sí, pero de ahí a la física sí, pero la psicológica pues, no, es cuando ya el niño nace, evidentemente, como derechos, ¿no? Y es capacidad de goce. Incluso la identidad, el nombre, hasta que no nazca no le puedes poner el nombre, no lo puedes registrar. Eso es un derecho humano. Entonces, hasta que no nazca, no tienes este derecho ya como reconocido, ese es el goce, ¿no? Cuando nace. Entonces hay algunas cosas que son anteriores y otras cuando naces. ¿Está bien? No sé si quieres comentar algo más, Luz, o solo es Sí, la... profesora, en el caso de las personas con discapacidad que comentaba, ahí Espérame. pierden. Bueno, dale, Ah, adelante. Sí. Adelante, si quiere adelante. la espero. Ok. Sí, que ahí pierden la capacidad de ejercicio, pero porque se encuentran en un estado de interdicción. Era lo que quería comentar. Exactamente. Pero, entonces, para terminar, la capacidad de goce es la actitud para adquirir un derecho o una obligación, pero no quiere decir que lo puedas ejercer. La capacidad de ejercicio, dice Elizabeth, ahorita voy a apuntar todas estas participaciones, muy bien, Luz, también tú. Es la actitud de la persona jurídica o de la persona, no solo jurídica, también Elizabeth puede ser persona física, natural, para ejercer y cumplir por sí misma sus derechos y obligaciones. Muy bien, Elizabeth. Marco, ok, de la personalidad, de derechos y cumplir obligaciones. Capacidad de obrar, dice Ana Lidia. Sí, la capacidad de obrar tiene que ver con la capacidad de ejercicio, Ana Lidia. También así se le llama. Erika, la capacidad de goce es la actitud del sujeto, sí. Desde su concepción, no todo es desde la concepción, Erika. La capacidad de goce no es todo desde la concepción, es lo que estoy explicando. La capacidad de goce desde la concepción no existe. De hecho, existe en México a partir de las 12 semanas. ¿Ok? No existe desde la concepción. De hecho, no existe ningún derecho y obligación en la concepción. A partir de las 12 semanas. Y bueno, está muy bien esto que dices, que no se puede concebir capacidad, vamos a decir, capacidad de ejercicio sin capacidad de goce. En eso también, más o menos creo que es lo que quisiste decir, aunque no lo dijiste así. Bueno, los seres humanos al final adquirimos derechos y obligaciones. En el momento, por ejemplo, el ejemplo que puse de la herencia, de una bebé que está, un nacituro, no es una bebé, es un nacituro que está en la panza de su mamá. Y su abuela tiene un cáncer terminal y ya va a morir. Incluso va a morir en breve y no logra vivir antes de que la niña nazca. Luego entonces hay toda una fórmula para que a partir de que tengas 12 semanas puedes generar derechos y obligaciones sobre algo. Sí, se le puede dar a ese nacituro, se busca la fórmula civil de manera sucesoria, se le dejan esos bienes, pero fíjate, no tiene todavía nombre, entonces hay que poner esa persona que va a nacer, nacituro. Es muy importante, es interesante lo que va a suceder, pero además le estás legando no solo tus bienes como herencia, también tus deudas. Las herencias se legan derechos, se legan bienes, pero también se legan deudas. Por eso es sujetos de derechos y obligaciones. Ese es un ejemplo muy específico. Pero en esencia, amén de que hay algunas que son a partir de las 12 semanas, la mayoría de los derechos se adquieren al nacer. Al nacer, ¿no? Al nacer. Casi todos, casi todos. Casi todos. Tú no tienes libertad si estás dentro de... por eso es que lo de la concepción no es posible de ninguna manera. Tú dentro de la panza de la madre, la persona dentro de la panza de la madre después de las 12 semanas puede tener algunos derechos, ¿no? Porque la madre puede ser violentada, entonces la integridad física de la madre y del bebé, ¿no? Pero la psicológica no se puede medir, las libertades no se pueden medir, eso no existe hasta que naces, ¿no? Salud, alimentación, etcétera, de acuerdo a la integridad física. Y a partir de ahí, vivienda, cultura, educación, a partir del nacimiento. Eso es capacidad de goce. Los derechos humanos en su general son de capacidad de goce. Ahora, ¿cuáles son las capacidades de ejercicio? La actitud legal para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Qué tenemos? Tenemos varias restricciones a la capacidad de ejercicio. La edad, como bien dijo Luz, también la discapacidad,
la discapacidad mental, que no es solamente un tema que puede ser de nacimiento, puede ser adquirido por una enfermedad, por ejemplo, o puede ser por el Alzheimer, por ejemplo, una persona que ya no pueda razonar claramente su voluntad porque tiene Alzheimer, por ejemplo, una enfermedad ya de retraso cognitivo, se le llama así, grave, no leve, porque por ejemplo una persona que tenga 90 años, 85 años y se le olviden las cosas, algunas cosas muy normal en su funcionamiento, eso es lógico y eso no es ningún Alzheimer, tiene voluntad y sabe lo que está haciendo. Es cuando tú no puedes ejercer tu voluntad. El tema está vinculado a la voluntad. Por eso tiene que ver con la mayoría de edad y los menores de edad, que es muy discutido esto con los menores de edad, porque mucha gente plantea que los menores de edad sí tienen voluntad y tienen voluntad desde muy pronto y que deberíamos más bien asesorarlos en esa voluntad para que tomen decisiones. Es muy discutido el tema, pero bueno, casi todos los sistemas jurídicos tienen esa restricción de minoría de edad para la capacidad, el ejercicio de derechos y obligaciones. Por ejemplo, en México hay edad penal, edad para casarse, edad para votar, derechos políticos, ¿no? Son diferentes, no son todas, depende, la mayoría están como en los 18 años, pero depende, hay que revisar bien todas las legislaciones, a ver dónde ubican lo penal, lo civil, que es justamente para hacer familia, para casarse o para hacer testamentos, etcétera, etcétera también, aunque sea muy joven, y lo otro es lo político, ¿no? También está el tema de, lo decía, la discapacidad, que claro, está declarada, hay que declararla, y la discapacidad está vinculada a personas que tienen o una discapacidad mental, por una declaración psiquiátrica, o por alguna enfermedad específicamente. Bueno, regularmente las enfermedades mentales, todas son enfermedades mentales, ¿no? Y que limitan tu voluntad, tu forma de dilucidar bien las cosas. Una puede ser el Alzheimer, por ejemplo. Esto no, fíjense, todas estas personas, los niños, los adultos mayores o las personas que tengan esta discapacidad, tienen capacidad de goce todos, sujetos de derechos y obligaciones, pero pueden carecer de algunas capacidades jurídicas de ejercicio, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque no todas las enfermedades mentales implican una discapacidad jurídica, por eso se llama discapacidad, disminuida la capacidad, o la intervención, que es como se le llama el juicio este civil que se hace para declarar a la persona incapaz es como se llama. Pero hay que tener cuidado porque no todas las enfermedades mentales aplican acá. Por ejemplo, hay estados reconocidos psiquiátricamente por los manuales de psiquiatría actuales y todo, como por ejemplo la depresión unipolar y bipolar. La depresión unipolar y bipolar no te limita a ninguna capacidad jurídica. Hay muchísima gente que tiene depresión y nada, lo que implica es un tratamiento psiquiátrico, pero no te limita a nada, o psicológico, psiquiátrico, pero no te limita a la capacidad jurídica. A diferencia, por ejemplo, incluso yo no sé hasta qué punto se le puede declarar incapaz a una persona que tenga esquizofrenia, otras que se llama delusion, que es parecida a la esquizofrenia, pero es solo momentáneo. Entonces, más bien se le declara en los momentos en que la persona está enferma, pero en los momentos en que la persona siempre tiene esta condición, pero está controlado con medicamentos y su vida es normal, no tiene ningún problema y puede también tomar sus decisiones. Entonces, eso habría que ver, y eso lo van a ver en derecho civil después, ¿vale? Sí, papá, Por ejemplo, dime. sí, no, le iba a preguntar algo de que hay una parte en la Constitución en donde, pues igual a los que tienen síndrome de Down no se les puede juzgar. A ver, el síndrome de Down, incluso, yo no sé cómo está regulado eso. En la Constitución no hay nada del síndrome de Down. Así específicamente no.
La Constitución no habla de una enfermedad específica. El síndrome de Down, una de las cosas que más se ha valorado en los últimos tiempos es que tiene que tratarse de las personas que tienen, sí, nacieron, ay, disculpe, nacieron con síndrome de Down, pero eso no los limita, por ejemplo, a casarse, a tener hijos, hay muchísimas, a trabajar, hay muchas cosas que pueden hacer, todas las cosas las pueden hacer, en la medida en que ellos puedan tener su capacidad cognitiva. El tema de la voluntad no sé cómo se mide ahí, no lo tengo claro, la verdad, no lo tengo claro, habría que ver cómo está establecido. Eso tiene que, tendríamos que revisar, además del Código Civil, que también va a estar general, no va a estar por enfermedad, habría que buscar jurisprudencia, Ignacio, de cómo está regulado en México, ¿está bien? Jurisprudencia, ahí donde debe estar, porque no, eso no está en ninguna legislación específica. El síndrome de Down tiene tal cosa, no. También en las normas oficiales mexicanas, en materia de salud, ahí por ahí puede haber cosas, pero para tema de capacidad, jurisprudencia, no lo tengo claro. Es un tema muy bonito, es el tema de la discapacidad y es un tema que hay que trabajar mucho, es una especialidad, pues. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí terminamos. Oigan, ya cerramos, ya se acabó la clase. Pasen lista, por favor, muchas gracias. La próxima clase voy a volver a preguntar directamente. Y tenemos personalidad y capacidad jurídica del derecho mexicano. Aquí, Ignacio, ¿no te leíste esta parte? Aquí no lo trae. El tema de la Constitución, no, aquí trae todo lo del Código Civil, el estado de intervención, como se había dicho, eso lo vamos a ver muy rapidito, ya lo hemos mencionado algunos. Y vamos a seguir a derecho subjetivo y deber jurídico, que me interesa mucho porque esa es la base de los derechos humanos. Lo vamos a ver con especificidad. Y después ya vamos a cerrar con lo que son delitos y sanciones. Delitos y sanciones. Toda la parte está más bien más penal, ¿no? Así que todavía nos queda un poquito más. Sanción ilícito. Los ilícitos, que es importante porque no todo es delito, sino hay sanciones que no van con los delitos. Entonces es muy relevante. Y finalmente, acá tenemos cosas de supuestos. Ahí vamos a ver en sanción ilícito justamente una clasificación de las normas jurídicas que es importante, los hechos jurídicos, los supuestos de hecho y finalmente acto jurídico, que es el acto jurídico, el acto donde empieza toda la relación jurídica por excelencia, ¿no? Y sí, nos queda bien, así que sí, bien, nos llevamos todas las clases hasta la semana que viene. Ya voy a ir haciendo de todas maneras el examen en función y voy a ir preguntando y el que le pregunte y no responda, le voy a apuntar como que no participó en la clase, ¿vale? Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profesora, igual. Hasta luego, hasta bye. luego. Gracias, profesor.